Hola, ¿cómo están todos? Acá de nuevo en el canal, la matemática es fácil, entrando ya en la recta final de nuestro curso de espacios de Hilbert, capítulo 8 del texto de Berberian. El objetivo del capítulo es probar el teorema espectral para operadores normales completamente continuos y vamos a empezar hoy, el día de hoy, con la definición de lo que es un operador completamente continuo. En muchos libros estos operadores se denominan operadores compactos. Entonces vamos a la primera definición del capítulo. Definición. Entonces decimos, voy a poner acá completamente continuo, tal como hace Berberian, CC, y aquí está ya en el título, decimos que T de H en H es completamente, bueno, yo voy a poner CC, pero bueno, está bien que en la definición, por lo menos una vez, coloquemos las cuestiones escritas completamente continuo. Si, solo si, de toda sucesión T de xn, xn perteneciente a H, norma de los x sub n menor que una cierta constante, es decir, la sucesión de esta de los x sub n es acotada, esto para n igual a 0, 1, etc. Se puede extraer una subsucesión TXNK convergente. Es decir, vamos a tratar de entender la definición, la misma equivalente que yo tomo una sucesión cuyos elementos están acotados. Se pueden tomar menor o igual que 1 por la linealidad del operador. Si son menores o iguales que k, podríamos pensar que la sucesión siempre es una sucesión menor o igual que 1. Si la norma es menor o igual que k, se podrían poner acá en esta bola dividiendo los elementos por una constante. Entonces, si yo tomo esto, xn en h con esta condición y veo sus imágenes t de xn, entonces esta sucesión no tiene por qué ni ser convergente ni nada que se le parezca, pero en el caso que el operador sea completamente continuo, se pide que exista, o sea, hay una familia de vectores de la familia esta original, o una familia o una subsucesión, es lo que es correcto, tal que esto sí converge, sí tiende a un cierto y cuando k tiende a infinito. Entonces estos operadores vamos a ver que tienen propiedades interesantes, porque claro, hemos visto el concepto de valores propios aproximados, y entendemos, si recordamos un poco de álgebra lineal, que estos valores propios son importantes para estudiar las transformaciones. Porque, por ejemplo, si usted conoce una base ortonormal de vectores propios, entonces el operador se describe de manera muy sencilla, ¿verdad? Y siempre
va a ser útil conocer la estructura de los valores propios y los valores propios aproximados de un operador. Claro, lo que es difícil y no es claro es la existencia de los mismos. Entonces, vamos a ver que esta familia de operadores completamente continuos tiene propiedades buenas en relación a la existencia de estos valores propios aproximados y valores propios en general. Entonces, vamos a hacer como siempre hacemos ejemplos. Vamos a hacer ejemplos. Sea el operador siguiente. Yo tomo un vector E1 con norma de E1 igual a 1. Y defino lo que es la proyección sobre E1. La proyección, ¿verdad? Sobre el espacio generado por E1 de cualquier elemento X es sencillamente X multiplicado por el E1 multiplicado por el vector E1. Esto es un número, lo multiplicamos acá. Entonces esto claramente es un operador lineal acotado y yo afirmo que ese operador verifica esta condición, ¿verdad? Entonces supongamos que yo tengo una sucesión norma de x sub n con norma acotada. Yo tomo una sucesión xn perteneciente a h con la norma de x sub n menor o igual que 1. Entonces, cuando yo calculo las normas de estos vectores, ¿verdad? Las normas acá de los P de E1, la proyección de los X sub n, por su definición, esto es la norma del vector xn multiplicado por E1 multiplicado por E1. Y esto es igual, ¿verdad?, al módulo de xn, producto escalar, E1, y como la norma de E1 la estoy poniendo 1, me quedo con esta parte nada más. Pero por desigualdad de Cauchy-Schwarz, esto es menor o igual que la norma de xn por la norma de E1. Y esto es un número, ¿verdad? Porque todos estos tienen menor o igual que 1 o menor o igual que k. Hubiera servido perfecto para el razonamiento, pero bueno, es menor o igual que 1 y lo vamos a poner así. Y este es 1 también, entonces acotamos esto. Entonces, esta sucesión voy a llamar lambda n a esta sucesión xn E1 es una sucesión en el plano complejo acotada. En particular, lambda sub nk debe converger a algún lambda perteneciente a C. Es decir, va a tener siempre, lo que quería decir, eso es lo que se llama el teorema de Bolzano-Weierstrass. Si uno tiene una sucesión de números complejos acotada, esa sucesión siempre tiene una subsucesión. Entonces existe, vamos a ver lo que es correcto decir, existe lambda nk que converge a lambda perteneciente a C. Entonces yo afirmo, ¿verdad?, que el P de E1 de esta sucesión con los índices estos nk de x nk converge a un cierto vector. Bueno, pero ¿qué es esto? Esto es igual, ¿verdad?, a x nk escalar E1 multiplicado por E1. Y esto es igual, por la definición que hicimos acá, a lambda nk E1. Y esto claramente, al converger los lambda nk a lambda, esto tiende, sin duda alguna, uno puede sacar la cuenta, pero bueno, yo creo que para todos es claro que esta operación de producto por un escalar es continua. Esto tiende a lambda 1 y entonces ya chequeamos que existe la subsucesión que converge al valor a un cierto valor, a un cierto vector del espacio. Entonces, este operador es nuestro primer ejemplo de un operador
completamente continuo. Voy a generar una pizarra nueva para continuar con el tema del video de hoy. De repente son varias cosas, de repente lo dejo hasta algún resultado, hasta el teorema 4, para no ser el video excesivamente largo. El siguiente ejemplo es un ejemplo negativo. No todos los operadores van a ser completamente continuos. Si digo en algún momento compacto, ustedes ya entienden que son la misma cosa y bueno, la razón por la cual hago la advertencia es que cuando yo estudié esto era el término que usábamos en el curso y en otros cursos también donde vi cosas de análisis funcional, y este término completamente continuo no es el más común en la literatura. Entonces a lo mejor hablo de operador compacto y me estoy refiriendo a operadores completamente continuos. El término compacto, claro, es claro por de dónde viene el término compacto, porque fíjense que si yo tomo una sucesión acotada, la sucesión imagen tiene siempre una subsucesión convergente. Entonces ustedes se recuerdan la definición de conjunto compacto. Un conjunto era compacto en un espacio métrico. Yo no voy a hablar de espacios topológicos ni nada de eso, ni de cubrimiento ni nada. Si de cualquier sucesión que yo tomo existe una subsucesión que converge a un punto del conjunto. Entonces, bueno, esa es la definición de compacto y de ahí deriva el nombre de estos operadores. Entonces, bueno, voy a hacer mi ejemplo para no detenerme más y hacer más largo esto. El segundo ejemplo es tomar la identidad de H en H, y H es un espacio de Hilbert infinito dimensional. Siempre uno supone eso, o sea, el espacio es de dimensiones infinitas, porque si no estamos en álgebra lineal y ustedes agarran el Hoffman y estudian eso. Vamos a suponer que queremos chequear que esto no es un operador completamente continuo. Entonces, bueno, basta tomar E1, E2, EN. Si es infinito dimensional, hay un sistema ortonormal, no me importa si sea completo o no, numerable, infinitos vectores. Y bueno, yo voy a ver que no podemos tomar ninguna subsucesión convergente, porque si yo estimo la distancia que hay de I de EN a I de EM, ¿verdad?, al cuadrado, esto es igual por el teorema de Pitágoras a la norma de EN menos EM. Bueno, esto por la definición del operador. Ahora que vamos a aplicar Pitágoras, esto es igual a 2. Entonces la distancia entre dos elementos cualquiera, dos imágenes cualquiera, siempre es 2, no se aproximan. Se tienen que aproximar las imágenes para que pueda, de la sucesión o de una subsucesión de ella, para que pueda haber algo convergente, pero aquí están todas separadas por una distancia de raíz de 2. Entonces esto implica, ¿verdad?, que la identidad no es CC. Ahora sí lo voy a poner, no es C por C. Ok, déjenme ver el texto. Bueno, hay un ejemplo más, pero ni lo voy a escribir. El operador 0 es completamente continuo. Claro, porque si yo tomo cualquier cosa acotada, su imagen, la imagen de todos los elementos es el 0, y por supuesto que esa sucesión tiene subsucesiones convergentes, ya que ella es convergente a 0. Ok, entonces vamos a el primer teorema de Berberian. El teorema dice lo siguiente: si T es un operador completamente continuo y yo tomo un escalar y lambda perteneciente a un escalar, lambda pertenece a los complejos, entonces esto implica, ¿verdad?, que lambda por T es completamente continuo. Es decir, que un operador se preserva la cuestión de la... Claro, porque por reescalar las cosas, ya sabemos que podemos reescalar la familia de vectores y podemos también reescalar el operador, pero bueno, vamos a hacer, Berberian lo hace, voy a hacer la demostración. Entonces sabemos que si yo tomo xn, sucesión acotada, entonces T de xn tiene
una subsucesión. A veces se toma la misma esta, se pasa directamente ahí, pero bueno, vamos a hacerlo con la definición. Subsucesión convergente. Digamos que T de xnk converge a un cierto y perteneciente a mi espacio H. Entonces, bueno, claramente lambda T xnk converge a lambda de y por linealidad y por continuidad de las operaciones del espacio de Hilbert. Y entonces, bueno, eso implica que lambda t es completamente continua. Teorema. Con estos dos teoremas estamos probando que el conjunto de operadores completamente continuos es un espacio vectorial dentro del álgebra de los espacios o de los operadores, dentro del álgebra de los operadores, que es un álgebra, pero también, claro, es un espacio vectorial. Entonces vamos a probar que si S y T son completamente continuos, eso implica que S más T es completamente continuo. Entonces, bueno, vamos a hacer la demostración. Entonces, bueno, yo tomo una sucesión xn cuya norma es menor o igual que k para todo n. Hay un k fijo que hace esta desigualdad cierta. Entonces, queremos ver qué pasa con S más T de xn. Pero esto es S de xn más T de xn. Y sabemos que para esta hay unos ciertos índices que van a ser, o subíndices que van a hacer que esto converja. Entonces van a existir Sx nk, que esta cosa es convergente, y a un cierto y del espacio, y yo podría tomar acá los mismos índices acá, y por el hecho de ser t completamente continuo, existiría otra subsucesión que haría que esta parte t de xnk, tomando la subsucesión, converja. Entonces yo podría tomar común, o sea, aquí me obvio estos índices y tomo solamente los que me sirven acá, y bueno, eso me implica, yo no voy a hacer eso porque creo que la notación es horrorosa, pero voy a poner sencillamente, se podrían tomar estas dos cosas conjuntas, esto converge a y', y con esta familia de índices, esta cosa converge a y más y'. Se pasa a subsucesiones y al final se toma una subsucesión común que sirve para hacer convergentes las dos cosas. Entonces, bueno, nada, probamos entonces que si yo llamo los operadores, voy a hacer esta notación, no sé si está en el Berberian, si denota el conjunto de operadores completamente continuos, no he visto eso, pero bueno, yo lo voy a llamar así, completamente continuos de H. Esto es un espacio vectorial, es un espacio o un subespacio, sería mejor para verlo dentro de su espacio vectorial del conjunto de todos los operadores acotados. Sabemos que cuando yo digo operadores son acotados, pero yo a veces vuelvo LH de LH. Entonces, una cosa que no probé, pero se puede probar, es que si uno toma solamente la definición esta de completamente continuo, sin referirse a que el operador sea de entrada acotado, uno puede probar que tales operadores son necesariamente operadores acotados. Pero bueno, eso lo pueden pensar ustedes. Cuando yo hablo de operadores ya asumo que son operadores acotados. Entonces, bueno, vamos a seguir con una pizarra nueva y vamos al siguiente resultado del texto de
Berberian, que es el teorema 3 del libro. Muy bien, entonces acá tenemos este resultado. No lo voy a probar exactamente como lo hace Berberian. Voy a hacer sencillamente voy a hablarlo, la demostración. Si el operador T tiene rango finito, finito dimensional, hay que probar que es completamente continuo. Pero si algo tiene un rango finito dimensional y es un operador acotado, manda un conjunto, esos vectores de norma menor o igual que 1 en vectores en mi espacio finito dimensional de norma menor o igual que K. Y uno usa el hecho de que ese conjunto, eso es lo que se llama, como les dije, Bolzano-Weierstrass, o el teorema de Heine-Borel, cualquiera de esas cosas, y uno sabe que esa sucesión, que es acotada en un espacio finito dimensional, porque ese rango es finito dimensional, tiene que tener una subsucesión convergente. Eso es un resultado básico de análisis real del espacio Rn o del espacio Cn, como estamos tomando nosotros, que son nuestros escalares, son complejos, y no lo voy a probar como lo hace el texto de Berberian. Entonces, el último teorema que vamos a probar hoy nos dice que, de hecho, dentro del álgebra de los operadores, que es un álgebra, estas cosas son un ideal, estos operadores completamente continuos. Entonces, ya voy a escribir y ya van a entender por qué estoy usando la terminología de ideal. Teorema: si T es completamente continuo, bueno, CC, disculpen porque yo tardo algo en escribir las cosas, continuo, y S de H en H es un operador cualquiera, operador cualquiera, entonces la conclusión de mi teorema es que T por S y S por T son automáticamente completamente continuos. No es necesario que sean los dos, basta que multipliquemos. Entonces eso es lo que en álgebra se llama un ideal. Por ejemplo, cuando ustedes trabajan en Z, ¿verdad? Los números pares, ¿verdad? Es un subgrupo de Z, pero además tiene la propiedad de que si yo multiplico un par por cualquier cosa, me queda un par siempre. Entonces absorben las cosas, y eso es el concepto de álgebra de ideales. Entonces estos son completamente continuos. Y la demostración es muy sencilla. O sea, yo voy a hacer, por ejemplo, esta, y la otra la dejo como problema. Supongamos que xn es acotada. Es decir, norma de xn es menor o igual que un cierto k. Entonces, si yo aplico S a esos xn en norma, esto es menor o igual que la norma de S por la norma de los xn, que esto es menor o igual que k. Entonces esto es menor o igual que la norma de S por la norma, por el valor k. Ya podemos olvidarnos de la norma. Déjenme borrar porque eso pareciera que fuera un k de algún conjunto extraño de la matemática, pero no, es el k de la constante esta acá. Entonces esto es una sucesión acotada de vectores, y por nuestra hipótesis de que T es completamente continuo, T de S de xn tiene una subsucesión TSXNK convergente. Vamos a ponerlo así. Pero esto es lo mismo que tener TSXNK, y entonces hemos probado que el operador TS, esto converge a un cierto Y, y
esto implica que TS es completamente continuo. Y como les dije, les dejo S por T. De igual manera, ahí lo que usan es la continuidad del operador S y ya le estoy dando el hint, la ayuda y el hecho de que T es completamente continuo. Muy bien, entonces nada, nos vemos pronto. Estamos, como les digo, todavía en la primera sección, no importa porque hemos avanzado bastante. Mañana les voy o el lunes les voy a pasar la continuación de esta sección, y con eso terminamos la primera sección. Este capítulo tiene 4 secciones, entonces yo espero terminar el curso, Dios mediante. La próxima semana terminamos nuestro curso de espacios de Hilbert, siguiendo el texto de Berberian. Bueno, nada, nos vemos pronto. Échenle un ojo al libro, como siempre les digo, los problemas, muchas cosas en los problemas, y vale la pena tener una copia del texto o sacarlo de la biblioteca o pedírselo a algún amigo y ver los videos y de repente leer el libro rápidamente, porque está muy bien escrito, hay comentarios. Él comienza con una introducción que yo no la hice porque es una introducción del autor, donde le hacen las reflexiones que son producto de sus meditaciones de lo que estamos haciendo ahora en este capítulo, que es nuestro capítulo de teoría espectral. En el fondo, este es un capítulo de teoría espectral, que con eso terminamos el curso. Nos vemos pronto. Si les gustó el video, me gusta. Hasta una nueva oportunidad.